Ya, chiquillos, espero que se encuentren muy bien. ¿Ya? Hoy día vamos a seguir ejercitando lo que es el léxico contextual ya para dejar la próxima clase, comenzar ya directamente con la comprensión lectora y viendo los aspectos específicos de la primera parte de la comprensión lectora que se relaciona con los textos literarios, ¿ya? Recordándoles, chiquillos, que los textos literarios solamente van a abarcarse dos tipos de textos, que son el texto narrativo, ¿verdad? Y el texto dramático. Para poder abarcar lo que son esos textos literarios, vamos a tener que reaprender estructuras, vamos a ver los aspectos más importantes, pero por sobre todo recuerden que de lo que se trata es que te van a preguntar por intenciones comunicativas, te van a preguntar por especificaciones del párrafo, de párrafo, de texto, etcétera, pero igual tenemos que ver los contenidos, entendiendo que ya independientemente que muchos de ustedes a lo mejor están en cuarto medio y por la razón Y no me obvia avisaste que desocupaste el no han, baño, no Juancito. han podido, no han podido terminar sus estudios normalmente, ¿verdad? No se preocupen porque recuerden que los contenidos se abarcan hasta tercero medio. Y ya te diría que en segundo medio ustedes deberían saber todo con respecto a los textos narrativos y también con respecto a los textos dramáticos, así que no hay problema. Pero igual vamos a reforzar eso. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a terminar hoy día la clase, o sea, vamos a hacer la clase hoy día viendo lo que es el léxico contextual, que es algo que para mí tiene ahora relevancia. ¿Y por qué tiene relevancia? Porque es uno de los dos ejes, de los macroejes que hay acá. Entonces, en ese sentido, ver las competencias lingüísticas que ustedes traen es importante porque, como lo hemos repetido, implica también formas de pensar, formas de manejarse frente a lo que va a ser tu futura profesionalidad. Ya, confío en que hayan hecho la guía, porque si no hacen las guías previamente, el avance no va a ser muy rápido. ¿M? Por- ¿Qué es lo bueno de esto? Que la guía de ahora la diseñé con ejercicios bastante breves que son tradicionales. No es que yo lo haya creado, sino que es una refundición de ejercicios del DEMRE con fundición de ejercicios que a mí me parecían bastante interesantes que trabajar. Vayamos entonces a la primera para que empecemos a soltar un poquito nuestra idea. El primer texto es bastante cortito, trae tres ejercicios que son simples por ahora, ¿ya? Y vamos a ir graduando los grados de dificultad. Recuerden, chiquillos, que al principio para poder tener esto, tienen que hacer, entre comillas, trampa. Y me refiero a trabajen con diccionario, no se preocupen. Después les voy a decir cuándo ustedes pueden soltar la manita y ya hacerlo solo. Estamos comenzando con este cuento. Te dirían, recién vamos a estar trabajando solos por ahí por finales de octubre, mediados de noviembre. Ahí recién les voy a decir, ya vayan trabajando más solos. Antes no se compliquen. Si ven este tipo de ejercicio, mi sugerencia es trabajen con diccionario, hagan trampa. Si aquí no se trata de, oh, acerté, oh, qué triste, fallé, sino que se trata de ir de a poco incrementando nuestro vocabulario. ¿Ya? Y para eso, hacer algo que a lo mejor dejaste de lado hace mucho tiempo, que era leer con diccionario. Ya, el primer texto, como les decía, chiquillos, trabaja tres palabras, palabras que son, a mi juicio, no mayormente complejas, pero sí les puede traer algún problema. El primer término desprendido del texto es prístina. Prístina, realmente. ¿Ya? Y ahí dice, ¿cuál es el sentido de la palabra prístina en el fragmento leído? ¿Verdad? Para poder hacer este tipo de ejercicio, recuerden leer el texto. No se trata de la idea de sinónimos y antónimos. Ya la clase pasada dijimos, oye, se trata del léxico contextual. Como tú, al reemplazar una palabra, no alteras el sentido. Y para eso tienes que tener muy claro que alguna relación hay, y no necesariamente como los llamados sinónimos, sino en un contexto que los acerque.
como también en otro contexto, lo puede perfectamente alejar. Recuerda eso. ¿Ya? Entonces tenemos, hagamos la lectura básica del texto. Dice, es más, si hablo largo terminaría a los garabatos y repudiando a muchos de esa universidad católica, la UC de aquella época, puta pristina de la dictadura. Tan gracioso creí que era Pitanza, premio de fantasía y bebestible para mí, que me ufano haberme criado bebiendo agua de un pozo, para que se consolide la idea de que lo que se premia es el ejercicio de un oficio, el día a día de las letras, y no la ruma de certificados. Un premio, un proyecto que nació en 1958 en Lota, con Radio El Carbón, un proyecto que mi padre no solo ideó, parió, construyó, afianzó y encauzó. Buenas palabras de Mochati, ojo. Pero el texto, prístina. Entonces, chuta, aquella época prístina de la dictadura, cuesta entenderlo. Transparente porque la Pontificia Universidad Católica se ejercía la prostitución de manera clara. ¿Qué opinan frente a eso? Este ejercicio no es DENRE, te lo digo al tiro. El DENRE jamás se atrevería a utilizar este tipo de conceptos. Pero para mí es re importante que tú empieces a abarcar un mundo mayor, porque tienes que determinar eh, conceptos que son para tu realidad finos. Fíjense, aquella época puta pristina de la dictadura, transparente porque la Pontificia Universidad Católica se ejercía la prostitución de manera clara. ¿Podríamos sostener ese argumento? ¿Qué opinan, chiquillos? No, porque no lo hice de manera clara, po. No, ¿cierto? Y por último, el sentido común. Estamos hablando de una universidad, ¿cómo va a ocurrir eso? Chao. Y curiosamente, si buscar por el diccionario, prístina y transparente tienen relación directa. Ojo. Limpia, porque el meretricio, que el prostíbulo, no es una actividad decente según la moral cristiana. ¿Pero te habla algo así? No, No. No. Ajena, porque la universidad debe permanecer foránea al acontecer político. Mm, Pero está bien la segunda parte, pero la primera parte ajena, no veo la relación, ¿verdad? Pero puede ser, po. Primera, porque la Pontificia Universidad Católica fue la institución que apoyó desde el principio la dictadura, de la dictadura, de la dictadura. la de- Porque, Yo creo que dime, sí. podría Igual ser, podría ser. podría ser, porque de alguna manera, al hablar, este texto es fuerte, disculpen chiquillos, pero es que igual me interesa trabajar un poco develando su idea. Cuando no hablamos de esto, es que en el fondo te está diciendo directamente que esta universidad era adepta a la dictadura militar. Y esto te está diciendo porque la Pontificia Universidad fue la institución que apoyó desde el principio. Por lo tanto, tiene mucha relación. Pero veamos la última. Clandestina, porque la prostitución siempre ha sido una actividad encubierta. Ese comentario de Mochati, ¿verdad? Es porque en el fondo le molestaba que la Universidad Católica apoyara directamente el gobierno militar. Por lo tanto, cuál es la correcta? La D. La D. Curioso, muy bien. ¿Y por qué? Curioso. Primera, no tiene ninguna relación con la palabra pristina, pero el sentido que se explica después es el que los relaciona. Tengan mucho cuidado con eso, con este tipo de ejercicios. Yo les decía, estos ejercicios son más fáciles que los que no tienen definición. ¿Y por qué? Es porque la justificación, los argumentos que te van a dar después son los que realmente tú tienes que considerar. ¿Lo entienden, chiquillos? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Ya. Después, pitanza. Puede ser un término un poco antiguo para ustedes. ¿Qué será? Ofensa porque recibir un premio de periodismo por parte de una embotelladora resulta un agravio más que un halago.
¿Ofensa? ¿Un premio puede ser No, una no, ofensa? No, no, ¿cierto? Broma, porque el emisor pensaba que lo del premio era una burla. Pitanza, si lo vieron en el diccionario, burla. Tan gracioso que creí que era una pitanza. Entonces uno dice que creí que era una broma porque el emisor pensaba que lo del premio era una burla. Podría ser. Escarnio. Escarnio es algo que nos hace daño, ¿verdad? Escarnecer es hacer un mal a, ¿verdad? Como una especie de castigo máximo. Escarnio porque el autor pretende humillar públicamente a los grupos de poder que tratan de pautear a los periodistas. El escarnio es para él. O sea, perdón, el escarnio lo hace él, ese premio. No, ¿cierto? A él tendrían que haberle hecho el escarnio. Por lo tanto, no. Equívoco porque criticar el mismo premio que se obtiene es un error. Criticar un mismo premio. ¿El premio? ¿Qué es lo que está haciendo? Criticándolo. Pillería porque la premiación ha sido una auténtica bribonada. No nos habla de una no, bribonada no, de la premiación. El parecer de él, por lo tanto, ¿cuál es? la D. La B, broma, ¿verdad? Porque el emisor pensaba que el premio era una burla. Alfa. No lo creía. Y finalmente, ¿cuál es el sentido de la palabra afianzó en el contexto? ¿Verdad? Garantizó, garantizó porque la radio, el carbón comprometió el proyecto familiar de los Mochati. ¿Nos habla de un proyecto familiar o algo así? No. No, Resguardó porque la radio Bio Bio siempre cuidó la veracidad de la información que entregaba. ¿No habla de la radio de Mochati? No. No, tampoco. Consolidó porque el padre del autor fortaleció el proyecto radial. Yo Podría, digo que esa. menciona, sí, yo creo que podría sí. ser. Casi, casi lo dice. ¿Sí? Tonificó porque el trabajo interrumpido dio vigor a la salud del anciano padre del periodista. ¿No habla algo así? No. Mm, Desarrolló porque los Mochati trabajaron en un prestigioso proyecto radial. ¿No habla de eso? mm. Por lo tanto, ¿cuál es la Algo, alternativa correcta? la C. La C, muy bien. Consolidó. Bien. Fíjense que dónde estaba la trampa en este pequeño texto. Precisamente por eso, porque es un extracto. Entonces ustedes tenían que determinar conforme a lo que podían entender. ¿Qué ocurre? Claro, si nosotros sabíamos que esto era de una entrevista de Mochati, lo hubiésemos pillado rápidamente. Pero aquí te dice algún referente donde se extrajo este texto. No. Ninguno. Por ende, chiquillos, nunca prejuzguen lo que leen. Eso es súper importante a ustedes, los tengo que formar igual que caballitos. Los caballitos utilizan anteojeras. ¿Para qué? Para mirar solamente adelante. Lo que está a los lados no existe. Los mismos chicos, si ustedes manejaban la información, se podían haber confundido. ¿Cuál es el problema? Que precisamente lo que es, ¿qué tipo de pruebas preguntan? ¿Qué es lo que tú entendiste del texto? No lo que tú sabes aparte. Eso es lo importante. ¿Ya? Pasemos entonces al segundo texto. Dice, el poder simbólico como instrumento legitimador de la dominación no puede ejercerse sin el apoyo de aquellos que lo sufren. La violencia simbólica ejercida por los sectores dominantes cuenta con el apoyo inconsciente de los afectados. Los agentes sociales dominantes y los mismos dominados se encuentran en una relación oscura de adhesión casi corporal. En el segundo término, la recepción debe verse como una actividad, como un tipo de práctica en la que los individuos se implican y trabajan con los materiales que reciben. Perfecto. La primera palabra es inconsciente, con el apoyo inconsciente de los artefactos. ¿Ya? Instintivo porque los artefactos actúan por reflejo al sometimiento a sus subyugadores, ¿te dice algo así? No, No. es como Bien. muy directo eso, y esto es como algo sin querer. Sin querer, ¿cierto? Bien.
automático porque el pensamiento maquinal de los receptores ayuda a los dominadores, lo que tú muy bien dijiste, no es como algo consciente, por lo tanto no me sirve tampoco. Involuntario podría ser, ahí hay algo, porque los afectados reciben la información de un modo indeliberado. Indeliberado no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, ahí como que esa parte precisamente es la que cuestiono. Subconsciente, porque los dominados colaboran irracionalmente con sus dominadores. Sí, eso sí tiene sentido. Sí, porque en el fondo ahí te habla de, ¿verdad?, que no sea consciente. Podría ser, en mi primera idea. Irresponsable, porque los sectores dominados resultan ser imprudentes por validar las acciones de sus agresores. Pero si hablamos de irresponsable, significa que tengo conciencia. Por lo Exacto. tanto, ¿cuál es la alternativa correcta? La D. La D, muy bien, subconsciente, porque precisamente respalda la idea de no tener la conciencia de. Muy bien. Pasemos a la 5. ¿Cuál es el sentido de las palabras agentes en el contexto del fragmento leído? Los agentes, ¿verdad? Empleados porque los distintos asalariados actúan según las propuestas de los empresarios. Empleados. Es que no me habla de... No veo la idea tanto de trabajadores, ¿o sí? No, No me queda muy claro. Actores, porque una parte de los operadores sociales se identifican con la clase dominante. tampoco. Tampoco. Es que yo lo veo casi textual. Fíjense, a ver, ¿cómo? Porque mira, dice, los agentes sociales dominantes y los mismos dominados se encuentran en una relación oscura de adhesión corporal. Porque una parte de los operadores sociales se identifican. Podría. Pum. Funcionarios, porque los burócratas de las clases dominantes ejercen sus funciones con el fin de perpetuar el poder. ¿Burócratas? Tengo duda. Oficiales, porque la dominación se ejerce materialmente, represión de las policías. ¿Hablo de eso? No. Chao. Dependientes, porque amplios sectores de la sociedad se encuentran subordinados a un grupo de poder. Estoy entre actores y funcionarios, ¿o no? Sí. Por lo tanto, los agentes sociales dominantes. Y ahí, como tengo duda, vayamos a la palabra clave. ¿Qué es un agente? ¿Qué desarrolla un agente? ¿Qué es un agente? ¿Un actor o un funcionario? Podría ser. Cuando te dicen, no sé, pues, extrapólalo. Un funcionario, profe. No, es un actor de algo. El agente es lo que provoca situaciones. Sabía, profe, era para que los cabros a veces callaban. Por lo tanto, Qué bueno, curioso, porque tengo dudas en la segunda parte, los dos los encuentro lógicos. Por lo tanto, como los dos los encuentro lógicos, tengo que buscar la relación de la palabra. ¿Qué es un agente? Un agente es un organismo, es un cuerpo que provoca, por lo tanto, hace, actúa. Por lo tanto, la alternativa correcta es B, barco. La B. ¿Lo entienden, chiquillos? Sí, yo había puesto C. Esa es más compleja, ojo. ¿Por qué? Porque ya tienen la sutilidad no con lo que te están diciendo, sino ahora con la palabra propiamente. Por eso es que una de las cosas que me interesa es que ustedes trabajen en el descarte. Obviamente, chicos, si alguien no leyó el texto previamente, se me va a confundir. Yo prejuzgo, y sorry que prejuzgue, pero muchos de ustedes deben estar con celular. Entonces, si están con celular y no ven el texto, ¿qué van a aprender? Por lo tanto, tengan mucho cuidado cómo están trabajando. Ya. 6.
¿Cuál es el sentido de la palabra materiales? Ahí, volvamos ahí. Se implicaban y trabajaban con los materiales que reciben. Esta es una palabra más fácil. Materiales. En seres Yo, porque los medios elementos. promueven el consumo de diversos mobiliarios. No. Podría ser en seres, pero lo demás no me convence. Fundamentos. Esa palabra no me convence. Porque la ideología subyace a los medios neoliberales es que no me está hablando de algo intangible. Elementos, porque los dominados obran y se involucran con los componentes que reciben. Podría ser, y materiales y elementos me satisfacen. Obran y se involucran, podría ser. Partes, porque el discurso de los medios hacia la sociedad está compuesto por múltiples dispositivos. Mucho interpretar. No, eso. Herramientas, porque los medios son utilizados como un arma política, social y económica. No, la de... Estamos entre la Es C y muy la amplio. D. Estamos entre la C y la D. A ver, entonces, en las del individuo amplifican y trabajan con los materiales que reciben. Con los O sea, elementos, tiene que ver con las algo con... partes, con los elementos, con las partes. ¿Qué reciben? ¿Elementos o partes? elementos. Piensen en algo práctico. Piensen en algo práctico. ¿Qué recibes para poder trabajar? ¿Partes o elementos? Te iré más por partes. Partes no es un todo. Es un Elemento. partes, ¿verdad? No me implica una organización de trabajo completa. Parte supone al todo. Y aquí lo que me están diciendo es entregar materiales para que yo construya el todo. Por lo tanto, elementos. Alternativa correcta, C. ¿Les queda claro? Sí, bro. Era difícil. Cuidado, chiquillo, el primer texto realmente era... El primer y segundo texto era para que ustedes empezaran a determinar que tienen que leer con concentración, si no les puede parecer un poquito chino. Ya aquí ya son más chiquitas, más simples. Vamos a quemar ahora manito nada más. La escena era curiosa, después de algunos murmullos perplejos, el portero logró encontrar la llave. Ni él ni la muchacha sabían claramente qué deseaba el extranjero, o por qué insistía tan apasionadamente en abrir el ropero a las 2 de la mañana. Y aquí ya son textos narrativos que no nos cuesta tanto la interpretación. ¿Cuál es el sentido del término curiosa? La escena era curiosa, inquietante, sorprendente, extraña, singular, intrigante. Yo marqué singular. Singular. Singular significa única. Ojo, porque la Ah, escena era única. Te está Yo diciendo lo mismo. intrigante. Pero cuando algo te provoca curiosidad, ¿por qué te provoca curiosidad? Porque está como... Porque puede ser que esté como... Yo lo vi porque estaba como confuso, porque en el texto decía que no sabían por qué él insistía tanto en abrir eso. Claro. Por lo tanto, El la Daivo, escena ¿no? era curiosa. Después de algunos murmullos perplejos, el portero logró encontrar la llave. Ahí tenían que sí, buscar directamente la palabra. ah, Algo es curioso. Miren, fíjense, chiquillos, si yo pongo, curioso, inquietante, eso es lo que te provoca. Sorprendente, lo que te provoca. Extraño, algo extraño me provoca un sentimiento. Singular significa únicamente única. Intrigante podría ser, estoy entonces entre extraña e intrigante. Pero veamos intrigante, porque la escena era confusa y provocaba temor. ¿Temor? O extraña porque la escena no era vital para la muchacha y el portero. Sí, igual. extraña. Extraña. Sí. Habitual. Esto. ¿Ya claro?
Sí, por temor, porque Ahí estaba la diferencia, ¿cierto? Pasé de lado. sí, Sí. ¿Cuál es el sentido de los términos perplejos en el fragmento anterior? Perplejos. ¿Cuál era el dudosos porque los murmullos eran confusos para los personajes? Podría ser. Podría ser. Suaves porque los murmullos eran gratos al oído. ¿Me dice eso? no, Inaudibles porque los murmullos eran imperceptibles para el extranjero. Inaudibles, todo lo contrario. No. Paralizantes porque los murmullos impedían a los personajes moverse con soltura. Rebuscado. tampoco. Aterradores porque los murmullos provocan temor a la muchacha. ¿Temor? ¿Cuál puede ser entonces? La, La dudosos. Muy bien. 9. ¿Cuál es el sentido del término apasionadamente en el fragmento anterior? Cercamente porque el extranjero pedía la obstinación de que le abrieran el ropero. No. sí, igual podría ser. Pero apasionado Pero con terco habla, no me suena. Curiosamente, porque el extranjero insistía con ira en abrir el ropero. No, Fuertemente, porque la actitud del extranjero era firme ante la petición. Sí, igual, sí. Mm, no Vehementemente, creo. porque el extranjero insistía impetuosamente en su demanda. Sí, pues. Incluso el término apasionado con vehemente, si podemos hablar de una palabra, son sinónimos. Ya. Ansiosamente, porque el extranjero manifestaba angustia en su deseo en abrir el ropero. ¿Cuál puede ser? Aquí hay muchas más relaciones. Si se dieron cuenta, chuta, el texto está hay varias. Mm, a ver, entonces, no sé, ahí está. Entonces, el extranjero, ni la muchacha sabían claramente qué deseaba el extranjero o por qué insistía tan ansiosamente en abrir el ropero. ¿Nos da alguna característica por qué quiere el extranjero abrirlo? Impetuosamente. Claro, es impetuoso. Por lo tanto, busquen el término que tiene relación con impetuoso. Lo quiere La abrir D, nomás. Ah, la D o no. la D, Sí. vehementemente. En el fondo, lo único que quiere abrir el ropero. ¿Se dieron cuenta? Bien. Esperen, voy a solucionar un problema, los dejo un minuto, que me pasó algo. Revisen. Sorry, pero me habían botado algo. Ya. Entonces, ¿lo encontraron? ¿Cuál es el sentido de la palabra? Ah, no, perdón, les dejé el mismo ejercicio. Hacemos la próxima. Entonces, en esa época pocos pacientes se prestaban voluntariamente a las picaduras de insectos curativos a los garrotazos para aumentar la inteligencia, pero su prestigio de embalsamamiento había cruzado el océano y con frecuencia llegaban a visitarlos científicos europeos o comerciantes norteamericanos ávidos de arrebatarles su fórmula. ¿Cuál entonces es el sentido del término época? En esa época, edad,
porque la narradora cuenta a una parte de la vida de los seres humanos. No, No, ¿cierto? Era porque alude a un tiempo pasado muy lejano. Chuta, está bien el término era, pero ¿cuál es el problema? es como muy amplio, ¿no? Un tiempo Qué muy amplio. pasado, muy lejano, Sí, pues ese concepto pasado muy lejano me habla como, no sé, pues, pienso en de la prehistoria. en la prehistoria, pues, ¿cierto? Entonces, tiempo porque se refiere a un periodo de escasos avances médicos, pocos pacientes se prestaban voluntariamente. Podría Creo ser. que esa Pod- puede ser porque igual época se puede tener relación un, Es un eh, tiempo. con un periodo, yo creo. Sí, ¿Y qué y aparte que te está diciendo algo, que no se prestaban porque parece que los avances médicos no eran muy buenos, po. Puede ser, en estos momentos estamos tendiendo a eso. Momento, porque alude a hecho ocurrido en un lapso muy breve. Mm, al igual que era, se va por lo tiempo, por la idea de tiempo. Era me habla de antiguo y momento me habla de hace poquito. Por lo tanto, los dos me molestan en la cercanía y distancia de tiempo. Estación, porque lo ocurrido transcurre en una temporada del año. Ya ese, no sé si Muy No está se en primavera, puede. no se puede, porque no primavera, como verano, ¿de qué está hablando? Por lo muy nada tanto, que ¿cuál ver. es? La C. La C, tiempo, muy bien. ¿Por qué? Porque en el fondo, como tú muy bien decía, me habla de una temporalidad, tiempo, pero por otro lado, está justificando que no era muy avanzada la técnica de la medicina, por eso es que los pacientes mm, tenían ciertos resquemores. 11. ¿Cuál es el sentido del término prestaban en el fragmento anterior? Prestaban. Pocos pacientes se prestaban voluntariamente. Entonces, ofrecían porque pocos enfermos se comprometían a someterse a picaduras y golpes. Sí, igual tiene sentido. Podría ser, pero hay algo que puede molestarme ahí. Se Insectos, comprometía pero su prestigio, embalsamamiento. ¿Y dónde está la idea de los golpes? Acá. en la... Ah, espera. o a los garrotazos. Esa le iba a Ah, decir. ya. Ahí podría Eso ser. significa golpe fuerte. Ya, podría ser. Entonces ya, puede ser. Entregaban porque pocos pacientes cedían a los métodos del médico. ¿No habla de eso? No, nada que ver. Mm. Donaban porque pocos enfermos regalaban sus cuerpos para experimentación médica. ¿Regalar su cuerpo? Poco. Mm. Exponían porque pocos pacientes se sometían a ser picados o golpeados. Ups, me dice casi lo de la A. Estoy entre la A y ahora la D, por los argumentos. Arriesgaban porque pocos pacientes deseaban ponerse en riesgo con los procedimientos del embalsamador. Y ahí ya se fue al chancho, ¿cierto? ¿La A o la D? Yo digo que la Ah, sí. O D, se ofrecían o se exponían. En esa época, pocos pacientes se prestaban voluntariamente. Chuta, en los argumentos no nos ayudan. para nada. O entre comillas, porque hay dos palabras clave acá. Camino largo o camino corto. Comprometían. Por ahí va, se comprometían o se sometían. Se Es que comprometían. voluntariamente es comprometían, porque ahí sale que era voluntariamente. Y Sí, pero ¿a someter es qué? como... ¿A qué? ¿A qué se comprometen? someterse. ¿Se dieron cuenta, no? El Picado y compromiso es, picaduras. oye, yo hago esto por esto, po.
¿Se dan cuenta? En cambio, el someterse es dejarse a la voluntad de otro. Sí. Por lo tanto, ¿cuál es? A o D. Pues. Ah, Chiquillos, D. ¡Todo bien! ¿Saben, chiquillos? Es que la clave verdad que exponían. la verdad que yo lo llevé por el camino más largo, ¿no? Por solamente la sutilidad. Pero si ustedes ven ofreciendo o exponer, la palabra clave era exponer. ¿Por qué? Porque el exponer es ponerte sobre un riesgo. El ofrecerse es entregarse. Y aquí lo que estaban haciendo era una experimentación. ¿Te queda claro? Sí. Ya. ¿Cuál es el sentido del término prestigio en el fragmento? Estamos en la 12, ¿cierto? Sí. Entonces, prestigio, conocimiento porque el personaje domina el proceso de embalsamar, perdón. Podría ser. Pero su prestigio de embalsamador, perdón, había cruzado el océano y con frecuencia llegaban. Más que nada, el conocimiento te da algo cabal, algo completo. Mm, repu- reputación, porque el personaje goza de fama como embalsamador. Sí, Recorre, por lo tanto, hay una reputación. Linaje, al término linaje me hace de herencias. Porque la profesión del embalsamador del personaje posee orígenes nobles. ¿Me habla el origen? No. Vocación, porque el personaje manifiesta inclinación a embalsamar. No, po, él tiene un reconocimiento. Sapiencia, porque el personaje posee un alto grado de conocimiento como embalsamador. Me está repitiendo la A. Por lo tanto, ¿cuál es? yo creo que es la B. La B, reputación. Me está Sí. diciendo, ¿verdad? Fama. Perfecto. 13. ¿Cuál es el sentido del término ávidos en el fragmento anterior? Entusiasta, porque científico y comerciante manifiestan interés en la fórmula del embalsamador. Mm, Ilusionados porque científico y comerciante esperan alcanzar la fórmula del embalsamador. No lo veo eso. Necesitados porque científico y comerciantes carecen de algo muy parecido para ellos. Ansiosos porque científico y comerciantes desean tener la fórmula del embalsamador. Sí, Prácticamente textual, ¿no? Indecisos porque científico y comerciantes se muestran dubitativos de conseguir la fórmula del embalsamador. ¿Cuál es? la D. La de, te lo dice casi textual. Muy bien. Pasemos al 5. Chiquillos, hasta el momento, ¿alguna duda? ¿No? Son difíciles. ¿Qué opinan, chiquillos? ¿Son difíciles los ejercicios, no? No es tan bueno. ¿No? Pero se dan cuenta que vamos de poquito empezando a relacionar, vamos sacando palabras, y eso que solamente estamos soltando la mano, todavía ni siquiera entramos en una técnica pura, yo lo estoy orientando para que vayan entendiendo un poco el cuento, ¿ya? Por eso es que es tan importante no